¿Qué tal? Soy Diana Mafía, estoy comunicándome desde Buenos Aires y primero quiero mandar un saludo a todas las compañeras feministas que van a participar este 8 de marzo en la Marcha Mundial de Mujeres. Apoyamos la Marcha Mundial de Mujeres porque creemos que es necesario reflexionar acerca del trabajo de las mujeres. Es un paro, una huelga de mujeres, una manifestación que se ha hecho otras veces en la historia, porque muchas veces el trabajo de las mujeres se pone en evidencia cuando no lo hacemos. Es un trabajo invisible, es un trabajo que no se ve, es un trabajo que nos ha sido asignado culturalmente. Tenemos que pensar que cuando se estructura la ciudadanía, la forma de organizarse de la sociedad y se establece una división muy fuerte entre lo público y lo privado, a las mujeres se nos dice que no podemos estar en el ámbito público, que nuestro ámbito es el ámbito privado. Y el trabajo se redefine donde hay un aspecto productivo que se va a hacer en las fábricas, que se va a hacer en los espacios de trabajo donde surge el contrato laboral. Ese trabajo implica que alguien es dueño de los medios de producción y otro vende su fuerza de trabajo. Quien es dueño de los medios de producción fija de acuerdo con su trabajador un salario y ese salario supuestamente cubre el esfuerzo que esa persona hace. A las mujeres se nos asigna el ámbito privado, que no es un ámbito de producción, es un ámbito de reproducción. Y de reproducción no solamente biológica, porque claro, esa es una capacidad que tenemos las mujeres, pero la reproducción en la que se piensa es también la reproducción social. Es decir, tenemos hijos, pero además nos ocupamos de su primera educación y al ocuparnos de su primera educación les transmitimos cuáles son los roles que niños y niñas van a tener en esa sociedad. Reproducimos biológicamente porque tenemos hijos e hijas, reproducimos socialmente porque enseñamos los roles sociales de acuerdo con una cierta tradición y en general esa tradición es conservadora, no es revolucionaria. Y finalmente reproducimos la fuerza de trabajo. Reproducimos a través de las tareas domésticas y a través de las tareas de cuidado aquello que se agotó como fuerza de trabajo de los varones en el ámbito público. ¿Esto qué significa? Significa que un varón va a ir a trabajar, se le va a pagar un salario y cuando vuelve cansado, con hambre, humillado, con la ropa sucia. ¿Y en su casa qué va a ocurrir? Va a ocurrir que su mujer va a lavar la ropa, le va a dar de comer, le va a levantar su autoestima y su sensación de autoridad en ese ámbito privado que es la familia, y va a restaurar esa fuerza de trabajo de manera que pueda volver al día siguiente reparado. ¿Quién financia esa reproducción de la fuerza de trabajo? Nadie, es gratuita, porque culturalmente nos ha sido asignada a las mujeres y además culturalmente se nos dice que esa es una tarea que se hace por amor. El amor conyugal, el amor de pareja, se va a expresar como tener la casa limpia y la camisa planchada. Y el amor maternal hacia nuestros hijos se va a expresar en que su delantal escolar esté cuidado, su pelo esté bien peinado. Es decir, nuestra expresión amorosa se traduce en un trabajo gratuito, no registrado, no remunerado y ni siquiera visto como trabajo. ¿Esto qué implica? Que si las mujeres hacemos una huelga e incluimos todo aquello en lo cual trabajamos, recién ahí se va a hacer visible que hay una serie de tareas que si no las hacemos las mujeres no las hace nadie y que hay una serie de tareas que sostienen la vida y esas tareas que sostienen la vida se hacen de manera no remunerada y como una carga tal cultural para las mujeres que cuando tenemos un trabajo formal y tenemos un salario, la reproducción de nuestra fuerza de trabajo la tenemos que hacer nosotras mismas. Es decir, culturalmente los varones trabajan en el ámbito público y sostienen económicamente la casa, pero si las mujeres trabajamos en el ámbito público y traemos un salario, también debemos, además de sostener económicamente los gastos del hogar, también debemos realizar la tarea doméstica de reproducción de la fuerza de trabajo. Quiero que reflexionemos acerca de a quién beneficia que las mujeres nos hagamos cargo de la fuerza de trabajo. Porque no solo, de inmediato podemos pensar, beneficia al varón con el que convivo, él no hace nada y yo hago todo. Pero ese
esa persona, ese sujeto que es dueño de los medios de producción y que contrata a un asalariado, en general tiene un capital que va a acrecentar, porque él es el dueño de los medios de producción y su manera de trabajar es acrecentar su acumulación de capital. Él va a pagar por el trabajo productivo, pero no por el trabajo reproductivo. Es decir, que él se beneficia, el dueño de los medios de producción, se beneficia indirectamente de la explotación sistemática de las mujeres. Digo esto porque cuando desde un gobierno se piensa una política pública en la cual se le da un subsidio al ama de casa para que se quede en su casa cuidando a los hijos y haciendo las tareas domésticas, a quien está beneficiando de manera aparente e inmediata es a las mujeres porque les está dando un subsidio, pero lo que está haciendo es facilitar la acumulación de capital de quien no responde como parte del gasto que implica el trabajo de la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, el salario de quien va a trabajar debería incluir el costo que en el mercado tendría la reproducción de la fuerza de trabajo. Cuando nosotros le preguntamos a una mujer cuántas horas por día lava la ropa, hace la comida, cuida a los niños, limpia la casa, si esas horas, que suelen ser más horas que las de trabajo laboral, en general 9 horas por día, si esas horas fueran rentadas, esas horas deberían ser parte del salario que reproduce la fuerza de trabajo por la cual necesariamente una persona tiene que pasar para poder volver a trabajar al día siguiente. Quiere decir que si lo calculáramos a precio de mercado, eso tendría que estar incluido en el salario. Porque si las mujeres no lo hacemos, nuestra posibilidad es o bien usar una red familiar, en general otras mujeres, o bien ir al mercado a buscar quien limpie, cuide niños, lave ropa, en general otras mujeres. Es decir, el colectivo de las mujeres está afectado por la invisibilidad del trabajo doméstico y por la exigencia de la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo. No es que nunca se haya notado esto. Engels, en El origen de la familia, la propiedad y el Estado, decía: el primer lugar de explotación es el hogar y ahí las mujeres sufren una doble plusvalía. Es decir, él sabía que además de la explotación laboral, estaba esta explotación de la reproducción de la fuerza de trabajo y lo explicitó. Los marxistas se han olvidado y nuestras izquierdas consideran que este es un tema lateral, lo que hoy las feministas llamamos economía del cuidado, la idea de pensar la economía desde una necesidad colectiva de todas las personas. Sin cuidado no sobrevivimos. Un ser humano necesita 2 años de cuidado intensivo para satisfacer sus primeras necesidades, caminar, poder hablar, poder moverse, articular una alimentación. Entonces, sin ese cuidado intensivo, ningún ser humano sobrevive. ¿Cómo es que una necesidad humana universal no forma parte de la economía y en cambio la oferta y la demanda, las transacciones internacionales y el mundo financiero concentran la atención económica? Y aquí quiero que prestemos atención a un dato muy relevante. Si nosotros pensamos quiénes son los que tienen este capital, quiénes son los dueños de los medios de producción y de la tierra, el 98% son varones, el 2% son mujeres. Quiere decir que los varones como colectivos son dueños del 98% de los medios de producción, incluyendo la tierra. Y algo más, la mitad del dinero mundial está en manos de 16 personas, todos varones. Es decir que si lo pensamos en términos de género, es muy significativo de qué manera el trabajo y la economía están afectadas por una relación de género, tanto en la explotación laboral como en esta doble plusvalía que tiene que ver con la explotación de la reproducción de la fuerza de trabajo gratuita por las mujeres. Y quiero agregar algo más. En esa misma modernidad en la cual se discutió el rol de mujeres y varones, a las mujeres nos tocaba un papel como propiedad del varón. De la misma manera que el varón es propietario de la tierra o propietario de su casa, era propietario de su mujer y sus hijos. Este concepto de propiedad, mi mujer, mis hijos, es un concepto tan fuerte que forma parte muchas veces del ejercicio de violencia hacia las mujeres e incluso de la justificación de los femicidios. ¿Por qué ese hombre se puso violento? ¿Por qué le pegó? ¿Y por qué finalmente la mató? Porque no quería estar más con él cuando era su mujer, porque lo quería separar de sus hijos como propiedad,
porque quería discontinuar la relación, porque quería tener una vida propia, estudiar, trabajar fuera de su casa, cuando era su propiedad, es decir, la mujer encerrada en el ámbito doméstico, garantiza que los hijos son los hijos legítimos, con lo cual van a ser los legítimos herederos. Todo este lenguaje y toda esta práctica forma parte de un sistema capitalista, es de un sistema que maneja la reproducción de la acumulación de capital a través de ciertas formas que aparecen como un orden democrático, como un orden social democrático, pero que fuerzan a papeles que están al servicio de esa reproducción. Entonces, las mujeres encerradas en su casa, garantizando que los hijos son legítimos, como propiedad de un varón que es propiedad de su mujer y sus hijos. Y nos dice también esta cultura moderna que estableció esta diferencia entre lo público y lo privado. Hay un pequeño conjunto de mujeres que están en el ámbito público, que son las mujeres públicas y que son propiedad colectiva de todos los varones. Es decir, el patriarcado capitalista se ha reservado una propiedad individual sobre un cuerpo y una propiedad colectiva de los varones sobre los cuerpos de mujeres que van a considerar cuerpos disponibles cuando ellos los deseen. Esas mujeres son las mujeres en prostitución. Por eso es que pensar la prostitución como un trabajo es una enorme trampa. Es un eufemismo que nos permite pensar en un prostituyente como un consumidor, en un proxeneta como un empresario y en un cuerpo como un elemento de consumo, como una mercancía. Mercantilizar un cuerpo, transformarlo en una mercancía, es un modo de quitarle trascendencia y quitarle dignidad. Esto no quiere decir que hay que prohibir la prostitución y mucho menos que hay que negarles derechos a las personas en prostitución. Todo lo contrario, se definan como se definan, son personas con derechos plenos. Pero lo que el Estado suele ofrecerles como garantía de su supervivencia y de su ejercicio de derechos es un doble estándar de ciudadanía. Voy a armar un programa especial para mujeres en prostitución sin que abandonen la prostitución. Cuando pensamos quién pone el cuerpo y quién consume prostitución, claramente nos encontramos con una proporción similar con quién tiene los medios de producción y la tierra y lo que pasa con las mujeres. Es decir, quienes consumen cuerpos son varones, quienes ponen ese cuerpo como mercancía para consumir son mujeres. Es el varón que tiene dinero el que le exige a la mujer una cierta conducta sexual. Y aquí estriba el motivo profundo por el cual podemos muchas veces hablar de esclavitud sexual. No porque las mujeres que están en prostitución estén encadenadas, obligadas explícitamente, cerradas con candado, sino porque se le han cerrado el acceso a muchos bienes sociales. Y cuando están en esa situación de prostitución, si una mujer es libre y está en un vínculo con otra persona, la contraparte de su sexualidad va a ser sexualidad. Se va a expresar sexualmente de manera libre y va a recibir una respuesta sexual de manera libre. Cuando una mujer está en prostitución, quien le da el dinero le exige una conducta. ¿En qué consiste la esclavitud? Consiste en que una persona va a separar su conducta de su voluntad. La acción del esclavo no es la acción que su voluntad le orienta, sino que es la acción que el amo le ordena. Se neutraliza, se anula la voluntad del esclavo y la voluntad del amo usa al esclavo como una herramienta, como una extensión de su propia voluntad. De la misma manera que puede tomar una tijera para cortar, un hacha para bajar un árbol, de la misma manera va a usar un cuerpo para ejercer su voluntad. La voluntad del esclavo está anulada. Cuando un prostituyente exige una conducta en una persona en prostitución, como paga, se siente con derecho a exigirle a esa persona no la conducta que quiera, la conducta que él paga y exige. Y esa mujer no va a tener la conducta sexual libre que le inspire ese señor que tiene delante, sino la conducta que él le paga. Es verdad que se va a quedar con dinero, pero no es una transacción justa. De la misma manera que una persona que va a trabajar y recibe menos de lo que produce, no es una transacción justa. Entonces no encubramos la explotación diciendo que es una forma de trabajo, porque en las formas de trabajo exigen otros tipos de garantía. Una persona en prostitución se define como trabajadora sexual, yo la respeto 100%. Un gobierno me encubre las políticas diciendo que son para trabajadoras sexuales cuando en realidad está teniendo un doble estándar de ciudadanía, no lo respeto. No lo respeto, no lo admito y exijo como feminista
que los derechos sean respetados por la mera condición humana. No tengo por qué obligar a una persona a definirse como trabajadora sexual para respetarle sus derechos. Me basta con que sea una mujer. Entonces, este 8 de marzo, hagamos trabajo doméstico, hagamos trabajo mal remunerado o hagamos el llamado trabajo sexual, las mujeres paramos.